Gloria al Señor. La paz y gracia de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Cristo Jesús, esté con ustedes, hermanos. Amén. Cristo Jesús les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a continuar con este tema, hermanos, vuestra santificación, porque, hermanos míos, es la voluntad de nuestro Señor para su pueblo, Amén. nuestra santificación, hermanos. Aleluya. Para dar, pues, información de fondo, hermanos míos, ya hemos considerado que, hermanos, santificación también indica pasando una persona de lo profano a lo santo. La santidad, hermanos míos, como ustedes recuerdan, es una separación de lo malo, de lo malo, del corriente común que hay en el mundo, que como la Escritura dice que está conforme al Dios de este siglo, con D minúscula, o sea, el mismo adversario, el mismo diablo, hermanos, que nos separamos de eso, para que seamos separados, para ser consagrados, dedicados a Dios, hermanos míos. También, hermanos míos, la idea, el punto de que Dios pasa a una persona de lo profano, o sea, de lo sucio, de lo mugroso, de las tinieblas, a lo santo, a lo puro, a la luz, hermanos. Es santificación, hermanos, y también es justificación también, hermanos. Es Dios que santifica. Amén. Y santifica por medio de su palabra, hermanos míos. Hermanos, como el Señor Jesús dijo, vosotros han sido limpiados por la palabra que yo os he hablado. Nos santifica por medio de su Espíritu. Nos santifica por la misma sangre preciosa de nuestro Señor Cristo Jesús, hermanos. Porque, hermanos míos, en pocas palabras, este es el Evangelio, hermanos. Esto es el Evangelio. Que Dios formó los cielos y la tierra y toda la creación y formó al hombre conforme a su semejanza, hermanos. Pero el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Y porque pecó contra un Dios infinito, hermanos, su castigo iba a ser infinito también, hermanos. Pero Dios, no queriendo que la raza humana se perdiera para siempre, hermanos míos, hizo los medios para justificar al hombre caído, hermanos, porque nuestra naturaleza era lo malo, lo pecaminoso, hermanos. Tratamos de justificarnos unos a otros mismos, es decir, yo soy bueno, pero ninguno de nosotros somos bueno ante los ojos de Dios, hermanos, porque así está. Porque la justicia, la santidad de Dios es algo que ni capta el hombre natural, hermanos míos. No lo capta. Pero Dios, que no queriendo que el hombre se perdiera por la eternidad, hermanos, tomó forma de siervo, hermanos, como dice en Filipenses 2, que siendo Dios no se estimó como ser igual a Dios, sino tomó forma de siervo, o sea, persona, hombre, o sea, estamos hablando del Señor Cristo Jesús, hermanos. Amén, y tomó forma de siervo y vivió una vida perfecta, hermanos. Y Dios vertió su sangre en la cruz del Calvario, hermanos, ¿para qué? Para nuestra redención y santificación. Porque Dios en su justicia no nos puede decir, ok, ustedes están bien nomás así, no. Sino que por esta razón, porque se requería derramamiento de sangre, porque como la Escritura nos dice, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Pero Dios tomó control de todas las cosas y dio su Hijo unigénito, y Cristo Jesús, Señor, siendo perfecto, derramó su sangre, hermanos. Fue derramado su sangre y hasta su vida, hermanos míos, para que nosotros, los que creemos en Él, fuésemos justificados, pasados del profano a lo santo. Gloria a Cristo Jesús. Y Él resucitó al tercer día, hermanos, para confirmar las promesas de Dios, hermanos míos. Y entonces, todo aquel que en Él cree, como dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Pues vamos a continuar adelante, hermanos míos, y vamos a enfocar ya acerca de la fe, en el tema de la santificación, hermanos.
Porque lo que van a notar que la fe juega un papel grande en la forma de justificación. ¿Entendieron eso, hermanos? Amén. Muy bien. Dice aquí Hechos 15:9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Les voy a dar un poquito de información de fondo aquí, hermanos. Lo que estaba pasando en esta parte de las escrituras es que en el libro de los Hechos la gente pensaba que el evangelio de Cristo Jesús que solamente era para la gente que era de descendencia judaica, hermanos. Pero entonces empezó a creer gente que no eran judíos y Dios confirmó la fe de esas personas que no eran judíos. Y entonces pues estaban pues medios rascando un poco el coco. Pues ¿cómo es esto? Y entonces pues hubo una situación que le pasó a Pedro, que fue a visitar unas personas que no eran judíos. Eso está en el libro de Hechos capítulo 10, hermanos. Y también ellos creyeron, hermanos. Y entonces más después hubo un conjunto en Jerusalén con todos los apóstoles y con la gente ahí también, cristianos. Y estaban tratando con esta cuestión. Porque lo que estaba pasando, que esta gente que no eran judíos, pues llegaban a convivir con los cristianos que sí eran judíos. Pero algunos de los cristianos que eran judíos requerían que esa gente que no era judía observara ritos, observara la circuncisión, uno de los ritos mosaicos, diciendo, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y era un debate muy fuerte. Y entonces Pedro habló de sus experiencias ahí, que le pasó a él en Hechos 10, y les dijo, mira, yo fui a una casa de gentiles, yo les hablé el evangelio a ellos, y ellos creyeron, y Dios les dio testimonio por el Espíritu Santo, en la misma manera que a nosotros los judíos, o sea, en hablar en lenguas, hermanos. Y entonces y le agregó diciendo, no hubo diferencia entre ellos y nosotros que somos judíos. Dios purificó por la fe sus corazones. Y habló esas cosas para decir este siguiente punto. Si Dios ya hizo la obra, ¿por qué están imponiendo otra cosa más sobre ellos? Es la pregunta que puso Pedro a estos. ¿Por qué están imponiendo más? Si ya están sus corazones purificados por la fe, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos míos, tal vez varios de ustedes no captan la importancia de la fe. ¿Y qué es la fe? Si usted ve el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, la misma Biblia nos da la definición que es fe. En Hebreos 11:1 nos dice lo siguiente. ¿Listos, hermanos? Escuchen muy bien. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Entendieron eso? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? La fe es la certeza de lo que se está esperando más adelante, que va a manifestar con el tiempo después. La convicción de lo que no se ve ahorita, pero está presente. Hermanos, Dios es espíritu. Hermano Jorge, ¿se ven los espíritus? No. No. Pero ¿saben qué? Sí se ve cuando actúa. Como dijo Cristo a Nicodemo en Juan 3. Dice, así como el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No se ve el Espíritu Santo, pero sí se ve cuando actúa en una persona. Cuando le da convicción a una persona, se ve, hermanos. ¿No está muy oscuro aquí? Yo siento que está muy oscurísimo. Okay. Aleluya, gloria al Señor. ¿Están todavía conmigo? No les he perdido todavía. Perfecto. Gloria a Cristo Jesús.
La fe es la certeza de lo que se espera. Un buen ejemplo de eso es lo que dijo Job en el libro de Job. No sé si puedo hallar el capítulo, hermanos. Dijo unas palabras, aquí están. El Job 19, 25, hermanos, y 26. Mira lo que estaba pasando con Job. Job le pasó tragedia tras tragedia a él, hermanos. Perdió todo sus riquezas. Perdió todos sus hijos. Y hasta estaba perdiendo su salud, hermanos. Y aún con todo eso, dijo esas palabras preciosas que vas a encontrar ahí en Job 19, 25, 26. Si usted no lo ha hallado, por favor escuche, que dice así, que Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén, aleluya. Amén. Amén, gloria al Señor. La certeza de lo que se espera. ¿En qué parte viene esa, hermano? Job 19, 25, 26. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. La certeza de lo que se espera. Se está esperando eso. Nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesús. Amén. Y tenemos la convicción que Él es. El Señor dijo en el tiempo de la antigüedad: yo soy el que soy. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Y tenemos la convicción. No lo vemos, tenemos la convicción que Él es. Amén. 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 Gloria a Cristo Jesús. Vamos a continuar adelante, hermanos. Vamos a ir a otro versículo. Aquí en el Viejo Testamento. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Si no lo pueden hallar, aquí lo tengo en la pantalla. Ajá. El libro de Habacuc está después de Nahum y antes de Sofonías. Entre esos dos libros. Pero aquí tengo el versículo en pantalla. Escuchen, hermanos, lo que dice aquí. Habacuc 2:4, que dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén, gloria al Señor. ¿Me escucharon? Amén, hermano. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos han oído ese versículo antes? Amén. Usted. Es muy conocido, o por lo menos esa frase es muy conocido. Mas el justo por la fe vivirá. Conocemos la fe en sí, no es vacía. O sea, el fe bíblico que dicen las escrituras. Porque lo que pasa es que tienes fe. Oh sí, yo tengo fe. Recuerda lo que dice las escrituras en Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es aquel que no se ve que usted está convencido que está? ¿Qué es lo que usted está esperando? ¿Entendieron la pregunta? Sí. ¿Entendieron esa pregunta? ¿Cuál sería mi contestación? ¿Qué va? Parece que hay una escritura que dice que la fe es venida de Dios, una fe santa, no la fe de... A ver, vamos a continuar más adelante ese punto, pero muy buen punto que trajo el hermano Jorge aquí. Pero mira, porque la debilidad que hay entre muchos, dicen: yo tengo fe, pero ¿fe en qué? ¿Ah? ¿Pero fe en qué? ¿Qué es lo que están esperando? Escuchen, hermanos, ¿qué es lo que están esperando? ¿Qué es lo que usted no ve, pero estás certísimo que estás convencido que está? A ver, somos convencidos que Dios es, y pronto está su venida, y somos convencidos que este libro es la revelada palabra de Dios. Amén, gloria a su nombre. Y somos convencidos que nosotros antes, nuestra naturaleza era de pecador, pero Cristo Jesús vino y murió por nosotros y pagó con su sangre para nuestra redención.
es nuestra convicción, Amén. nuestra fe. Aleluya. Amén. Y nos dio vida. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Es ejercido, la fe bíblica es ejercido en relación con Dios y con su palabra, hermanos. La fe bíblica, escuchen muy bien, es opuesto a la soberbia. ¿Escucharon eso? La fe bíblica es opuesto a la soberbia, porque la soberbia es confianza en sí mismo. Ajá. Voy a platicar más de eso, pero escuchen muy bien. El fe bíblico es lo opuesto que la confianza por sí mismo para su propia salvación, o sea, por sus propios méritos. Voy a hablar más de eso más adelante. Fe es humildad ante Dios y una disposición a la voluntad de Él. Es la convicción que Él no puede fallar. Confianza, certeza, convicción, aún en cara de circunstancias adversas. Es la fe bíblica, hermanos. Pablo, hermanos, en sus epístolas en el Nuevo Testamento, escribe acerca de la fe, citando este pasaje, también citando en varias ocasiones el ejemplo de Abraham, hermanos míos. Y él citaba estos pasajes, él citó este pasaje y el ejemplo de Abraham para dar este punto que la justificación por fe no era predicción de lo que iba a venir a lo futuro después con el tiempo. No, porque algunos sí lo tomaron así, que Dios antes era conforme obras, pero que con el tiempo después Dios dijo, pues sabes que la justificación ahora va a ser por fe. Eso no es lo que Dios puso. Porque el punto que Dios puso era que el punto todo el tiempo era la justificación por fe. Eso era el régimen por toda la historia humana. Justificación es por fe, no por obras. La justificación es por fe. Y Pablo saca estas referencias a estos pasajes para decir que esto de la justificación por fe no es nada nuevo. No es nuevo. Esto siempre era la idea desde el principio. Eso era la idea. Usted lo puede comprobar en el libro de Hebreos, en todo el capítulo 11. ¿Saben lo que van a ver ahí? Toda la historia humana influenciado por la fe. Es lo que van a encontrar en Hebreos 11. Es lo que vas a encontrar en Hebreos 11. La historia humana influenciada por la fe. Todas estas personas que hicieron obras inspirados por la fe, porque tenían convicción en Dios y tenían convicción, la certeza que Dios no iba a fracasar en su palabra. Amén. Con el Cristo Jesús. Y entonces, hermanos míos, cuando la gente ve este versículo, o por lo menos esa frase, aquí pues el justo por la fe vivirá. Muchos tienen esta idea al ver estas palabras. Piensan, ok, entonces el que es justo va a ser guiado por fe, por convicción en Dios. Hermano, es la idea que muchos tienen, hermanos. Aunque no es incorrecto, hermanos. No es incorrecto. No estoy diciendo que eso es malo, hermanos, porque obviamente nuestra confianza en Dios es lo que nos compuje y nos mueve a caminar en Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Pero, hermanos, no es la idea del versículo aquí. ¿Sabes lo que es lo que es la idea? La idea es lo siguiente. La idea es esto: que la persona que es justificado por fe, esa es la persona que va a vivir. Esa es la idea aquí. La persona que es justificado por fe, esa es la persona que va a vivir. Esa es la persona que es salvo. Esa es la persona que es redimido, hermanos. Si uno no es justificado por fe, es persona muerta. Esa es la idea de este versículo, hermanos, de esta frase. Si usted no es justificado por fe, usted está muerto. Eres hombre muerto o mujer muerta. Y mis hermanos míos, y el vivir, hermanos, vivirá, o el vivir, no el sentir aquí en el mundo, hermanos.
es el que de que el que cree tuviera, hermanos, la caridad de Dios, o sea, la bendición de Dios sobre él. Muchos tienen el pensamiento, yo me acuerdo que hace como un año y medio atrás nos visitó el hermano José Yahuaca aquí y predicó un mensaje acerca de esto y dijo, mira, y habló acerca de la bendición de Dios y la bondad de Dios y dijo lo siguiente, mira, cuando vemos personas que casi lo tienen todo, tienen bonita casa, tienen bonitos carros, tienen buenos trabajos, tienen dinero en el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces decimos, pues esa persona está bendecido por Dios. Ajá. Pero el hermano decía, mira, hermanos míos, eso no es la bendición de Dios, eso es bondad de Dios. Bondad. Y todos aquí en el mundo tenemos acceso a la bondad de Dios. Pero al final de nuestras vidas, cuando nos presentamos ante nuestro Creador, ante su trono blanco, hermanos, Él dijo, ahí ya no va a haber bondad de Dios. Lo único que va a haber es la bendición de Dios, o sea, la salvación. Ahorita todos los que estamos vivos aquí en la tierra, de una forma u otra, tenemos acceso a bondad de Dios, aunque le creemos a Él o no le creemos, tenemos bondad de Dios. Pero la bendición de Dios, o sea, la salvación de nuestras almas, no todos lo tienen. No todos lo tienen, hermanos. Y es lo que está hablando de vivir, la salvación de nuestras almas. Y no solamente la salvación de nuestras almas, sino, hermanos míos, un cambio, una transformación dentro de uno, hermanos. Transformados por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Un nuevo corazón conforme al corazón de Dios. Porque tales adoradores buscan a Dios, hermanos. Los que lo buscan en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa eso? Personas que tienen el corazón conforme al corazón de Dios. Así como las Escrituras habla acerca de David, rey de Israel, joven, hermanos, que enfrentaba el gigante y antes de eso el león y el oso, hermanos, cuidador, un pastor de ovejas. El Señor decía, mira, voy a elegir a este joven porque tiene el corazón conforme a lo mío. ¿Entendieron esa parte? ¿Entendieron eso? ¿Ustedes entendieron? Corazón conforme al corazón de Dios, hermanos. Eso es lo que debe tener un hijo de Dios, hermanos. Las mismas virtudes, mismas personalidad que tiene Dios debe tener un hijo de Dios y una hija de Dios. Dios es santo, ¿saben qué? También sus hijos deben ser santos. Dios es luz, también sus hijos deben ser en luz, hermanos míos. Dios es amor y también sus hijos deben amar también, deben tener amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Aleluya. En gloria a Cristo Jesús. Vamos a continuar adelante. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Listos, hermanos? Amén. ¿Listos todos? Gloria a Dios. ¿Qué anda allá afuera? Ok. All right. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. Nos dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Estamos entendiendo? Ok. Porque, ¿qué dicen las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra,
sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo recita el ejemplo de Abraham, hermanos míos. Y repito de nuevo, la justificación por fe no era algo nuevo, hermanos. Eso era el punto desde el principio. Y Abraham, hermanos, el antecedente, el antepasado, el padre de la nación Israel, hermanos, de la antigüedad, hermanos, fue evidencia de eso, hermanos. Le creyó a la palabra de Dios y le fue contado como justicia. Aún más siglos antes de él, hermanos míos, Noé le creyó a la palabra de Dios y le fue la salvación para él y su familia, hermanos. Aleluya. Y entonces continúa, mira, aquí. Si Abraham, hermanos, fuese justificado por obras, o sea, por hechos que él había hecho, hermanos, no se iba a gloriar con Dios, sino en él mismo. El punto aquí es que no fue la acción o obra que hizo Abraham, sino que le creyó a Dios. Y eso le fue contado como justicia. ¿Me están entendiendo? La convicción, el justo es justificado por fe. El que es salvo es justificado por fe. Porque la fe es contado como justicia ante Dios. Es el punto aquí, hermanos. No nuestras obras. Entonces quiere decir que si yo obro y no creo, De nada le sirve, brother. de nada sirve. Mira, muy buena pregunta. ¿Sabes qué? Vamos a ir al libro de Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermano, ¿qué era el punto que que dijiste anteriormente? Que la fe es santa y viene de Dios. Amén. Sí. Es un don de Dios. Amén. Muy bien. Porque a veces usamos la fe de nosotros y esa no. Amén. Ok. ¿Listos todos, hermanos? Dice así en Santiago, libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Escuchen muy bien. Si no lo pueden hallar en la Biblia, por favor, escuchen mi voz, para que no pierdan este punto que les voy a compartir con ustedes. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cual ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Entonces quiere decir que tiene que ser fe y obra juntas Ajá. para que sea de mayor valor. Amén. Pero de este modo, mira, si le creemos a la palabra de Dios, nuestros hechos van a reflejar eso. ¿Entendieron esa parte? Si tú crees que esta es la palabra de Dios, y la palabra nos dice: apártanse del pecado, y usted no se aparta para nada del pecado, eso muestra que no le crees a la palabra de Dios. No tienes fe. Pero si tú le crees a Dios y Dios te dice: perdona a los que tienen deuda contigo, y usted sí lo hace, y lo hace,
Porque crees que eso es palabra de Dios y entonces lo respetas y lo obedeces. Porque crees que es palabra de Dios. Porque de otra manera, no crees que esto es palabra de Dios o no crees que es Dios hablando aquí. Ajá, estamos entendiendo. O sea, la fe inspira las obras. Inspira las obras. Nos convence, nos mueve para hacer las cosas. Pero quiero revisitar lo que dijo el hermano Jorge aquí. Ajá, porque él detalló algo muy importante. La fe que está hablando en las Escrituras no es de nosotros mismos, no es de humana, es don de Dios. ¿Dónde digo eso? Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2. En Efesios 2 dice así en versículo, vamos a ver, El 8. sí, pero voy a ver para que haya el contexto. Vamos a empezar desde el 4. ¿Listos, hermanos? ¿Listos todos? Amén. Aleluya, gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros, mira, escuchen muy bien, ese es el evangelio aquí, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí pausa un momento aquí. Quiero tomar un tiempo para dedicar para este punto. Hermanos míos, tenemos vida eterna con Cristo. No separados de Cristo, sino con Cristo, porque Cristo es la misma vida eterna. Lo que pasa con muchos es que muchos quieren la vida eterna, pero no quieren a Cristo Jesús, y eso es imposible, hermanos. Eso es imposible. Porque al tener Cristo Jesús, tenemos vida eterna, porque la vida eterna está en Cristo, hermanos. Como nos dice ahí el libro 15 de Juan, ahí puso en parábola a Cristo Jesús, diciendo: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, o sea, las ramas. El que pertenezca en mí, el que permanezca en mí, va a seguir viviendo, porque está conectado a la vid, a la raíz que da vida a las ramas. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor Jesús. Nada son. Y nada, amén, nada podéis hacer si están separados de mí, ya no están conectados a la fuente de vida, y van a caer al piso, se van a secar, y lo único que va a pasar con ustedes, van a estar echados para ser quemados como las ramas secas. Ajá. Si queremos vida eterna, tenemos que tener comunión con Cristo Jesús. Amén. No hay Cristo Jesús. Pero voy a continuar adelante. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y paréntesis, por gracia sois salvos. Por gracia. Por gracia. La salvación es un dádiva, es un regalo de parte de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, aquí el clave. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Semicolon. Y luego dice lo siguiente: y esto, cuando habla de esto, está refiriendo a la fe. Y esto no es de nosotros, de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, les voy a dedicar un momento aquí a este punto. El fe en sí es dado por Dios. El fe bíblico. Cuando está hablando de fe, no es, hermanos, una decisión que hace un ser humano para decir: ¿sabes qué? Yo voy a creer en Dios. Ajá. No. Es el Espíritu Santo que lleva a una persona, Espíritu de Dios, convence a la persona acerca de su pecado y le da convicción, hermanos.
le da el creer, le da la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, hermanos. Mira, podemos ver eso de nuevo en el libro de Juan, el primer capítulo. Van a mirar estas palabras, hermanos. Juan 12 y 13. Está hablando de Cristo Jesús que llegó aquí en el mundo, que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Ajá. Pero vamos a mirar el versículo 12 y 13. ¿Están listos todos? Juan está después del libro de Lucas y antes del libro de los Hechos. ¿Listos? Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira lo que dice el versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios nunca son engendrados por voluntad humana. Es lo que está diciendo ahí. No son engendrados por voluntad humana. O sea que la salvación se imparte a una persona no depende de la voluntad humana, depende de la voluntad de Dios. Depende en Dios, hermanos. Depende en Dios. Y cuando Dios, por medio de su palabra, le da la fe a la persona, hermanos, porque la Escritura dice lo siguiente también, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ajá. Es como llega la fe de una persona. Por el oír. Por el oír la palabra de Dios. Y cuando uno escuche el Evangelio, es el Espíritu Santo que le convence a la persona, que le imparte la fe. Y entonces es compungido, es convencido. Y entonces quiere actuar. Así como aquellos hombres, varones, en el libro de los Hechos, capítulo 2, que al escuchar a Pedro predicar el Evangelio, van a mirar el versículo 37, dice así: y esos hombres compungidos de corazón preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos pues? ¿Qué debemos hacer? Preguntaron eso porque fueron convencidos de corazón, fueron compungidos, creyeron. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Aleluya. También, hermanos, vamos a continuar adelante con el ejemplo de Abraham aquí. El que, mira, si usted nota en el versículo 12, ahí en Romanos 4, que dice que, no, si Abraham fuese justificado por obras, tiene que gloriarse, pero no con Dios. Y versículo 4 dice: pero al que obra, no se le encuentra el salario como gracia, sino como deuda. O sea, el que hace obras, el que quiere depender de sus propias obras, no se cuenta el salario, o sea, el resultado, como gracia, sino como deuda, como significa como un trabajador que trabaja por sueldo. Ajá. O sea, el que va, mira, la mentalidad que pasa con la gente que quiere justificarse por obras, es que confían en sus obras, o sea, su propia habilidad de hacer obras, y en eso ponen su confianza. Es como así, como el trabajador que debe mucho dinero, para decir el cuadro. Un trabajador debe muchísimo dinero a diferentes tarjetas de crédito, etcétera, algo así. Ajá. Y luego se pone a fijar, como decir, ¿sabes qué? Si trabajo tantas horas extras y hago, a ver si me da otro extra día en la semana el jefe, y luego cambio turnos con este otro fulano, puedo trabajar tantas horas extras, puedo hacer tanto, y luego pues después de descontar de los impuestos así, y luego puedo pagar tantos cada mes, así, y me saco del hoyo. Ajá. Muchos de nosotros pensamos así, casi ni nos rinde para pagar todo lo que debemos por el mes, hermanos. Ajá. Hermanos míos, los que dependen de obras, esa es su mentalidad. Esa es su mentalidad. El problema con eso es que realmente no captan su situación.
porque su situación es lo siguiente. Nuestra situación, todos nosotros antes de conocer a Cristo, eso era nuestra situación. No importaba cuánto ganaríamos nosotros, de nada nos iba a servir para lo que nosotros debemos. Pues no solamente eso, sino hasta sigamos agregando más a nuestra deuda. ¿Captaron eso? Todo lo que podíamos hacer en nuestras propias obras, por nuestros propios méritos, nunca son como centavitos a una deuda de 1,000 millones para que capten el cuadro. Y no solamente eso, hasta con nuestro caminar en la vida agregábamos más al hoyo, ¿sí? Ajá, y nos hundíamos más y más. ¿Has mirado personas que deben como mucho como en deudas y tarjetas, y no importaba lo que hacían, se hundían más y más y más y más y más? Así es la persona que confía en sus obras para su salvación. No solamente se sale el hoyo, sino se hunde más. Se hunde más. Más el que confía en aquel que justifica al pecador, les es contado como justicia. Les es contado como justicia. Pero las personas, las gentes tienen un problema con eso, especialmente los judíos en la época del Evangelio, hermanos, porque para ellos era increíble, no se podía, ni podían creer que Dios, que es justo, santo y recto, justificara a una persona impía, culpable y sin Dios. Para ellos era imposible. Era imposible, hermanos. Hermanos, voy a compartir unos 2 puntos que miré en un comentario bíblico que se llama el comentario bíblico Moody, y comenta los siguientes puntos: que las personas, especialmente el pueblo judaico en el tiempo del Evangelio, les era muy duro en creer que Dios podía justificar a un pecador, y eran por estas 2 razones. Uno, primeramente, obviamente, no creían a Cristo, rechazaban a Cristo, hermanos, y por lo cual, naturalmente, pues no creían que Cristo Jesús los redimió del pecado. Obviamente, ¿verdad? Obvio. Si no creen a Cristo, no van a creer en su mensaje, ¿verdad? Ajá. Pero es el segundo punto. Mira, el segundo punto era que no veían ellos el significado de la confianza, el creer o fe de uno que fue impío antes, hermanos. Mira, porque lo que corría es que, y no solamente en este tiempo, sino hoy en día, algunas personas ven a ciertos individuos que han observado una mala conducta, y las demás gente ve a estas personas que han observado mala conducta, los ve como gente que nunca se podría justificarse, a rehabilitarse, a redimirse, hermanos. Para ellos siempre van a ser siguiendo malvados. No importa lo que hace aquella persona, puede ser hasta salvador del mundo y no le iba a servir, porque estas personas siempre lo van a seguir viéndolo como malhechor. Hay personas así, pero hoy en día hay personas así, hermanos, hoy en día. Y esto se vio también en el libro en los tiempos del Evangelio, hermanos. Se vio también porque llegó Juan Bautista, hermanos, predicaba, y no creían en él en los clases religiosos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los intérpretes de la ley, no le creían a él. Pero los que sí le creyeron a Juan Bautista, era la gente que tenía reputación de ser malvados, como los publicanos. O sea, la reputación de ser, pues una reputación mala, o sea, como los publicanos, las rameras, los criminales, los violentos, etcétera, hermanos. Y entonces, esos clases religiosos, al ver esto, se escandalizaban. Decir, pues, oye, pues,
Porque para ellos, esta gente que venía a Juan, para ellos siempre iban a ser malos. Nunca serán justificados en las opiniones de ellos, hermanos. Más después se vio esto, cuando era Jesús que estaba predicando, y ellos también notaban que los que se arrimaban a Cristo Jesús, era también la gente con reputación mala, que eran vistos como malhechores. Y dice, si este fuera profeta, sabría que esta gente son malvados así. Pero hermanos, Cristo les reclamó eso a ellos y les decía, mira, ustedes no creyeron a Juan, pero estos sí. Y cuando ustedes vieron que ellos creían, ustedes se endurecieron de corazón para no creer. Se convencieron solos de que lo que estaba hablando Juan no era cierto. Porque de otra manera ellos tenían que confrontar la realidad que ellos mismos eran incrédulos y malvados también. Confrontar esa realidad. Para entender más el cuadro, hermanos, este cuadro, les voy a contar un poco de historia, hermanos. Pueden ver las escrituras, hermanos, los que eran de descendencia judaica, los que eran judíos, se confiaban mucho en el hecho que eran judíos, que eran del linaje judía, hermanos. Confiaban mucho en su linaje, en su sangre. Y había otras gentes de diferentes razas que miraban pues las leyes judaicas, y ellos fueron convencidos que esto es de parte de Dios. También ellos querían servir a Dios, y pues ellos también adoptaron pues las leyes judaicas también, y fueron contados como parte del pueblo judío, hermanos. Pero, hermanos míos, durante el tiempo entre los dos testamentos, entre el viejo y el nuevo, que son como 400 años, hermanos, durante ese periodo, eso es cuando se estableció el rito del bautismo, hermanos. Y el bautismo, hermanos, es un rito que antes solo lo hacían la gente extranjera que querían judaizarse. ¿Me entendieron? Que querían convivir en el pueblo. O sea, o judaizarse es como una persona que no es judía, pero quiere adoptar el religión o el fe o el credo judío, como decir, yo soy mexicano, de descendencia mexicano, pero quiero adoptar la religión judaico, me tengo de judaizar. Ajá, sí. Y los que hacían eso, hermanos, se estableció el bautismo por esa causa. O sea, los que se judaizaban eran bautizados en el agua, hermanos. Así empezó el bautismo. Y era solamente para los extranjeros, no para los judíos. Pero luego llegó Juan Bautista a la cena y les decía a todos, arrepentíos todos, no solamente los extranjeros, sino también los judíos, arrepentíos, pues ha acercado el reino de los cielos, arrepentíos y bautícense todos, no solamente el extranjero, sino ustedes también judíos, porque están actuando como si no fueran judíos, aunque tienen sangre judaica. Ajá. Por eso se enojaron tanto, por eso estaban tan bravos, hermanos, si ustedes notan. Por esa razón ellos estaban muy, muy bravos. Porque Juan en pocas palabras decía, ustedes están actuando como si no fueran judíos ustedes mismos, aunque usted tuviera sangre judaica. ¿Y sabes cómo sabemos eso? Porque cuando ellos llegaron, Juan les dijo claramente, hacer frutos dignos de arrepentimiento, dirigiéndose a ellos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y los intérpretes de la ley, las clases religiosas altas, decían, arrepiéntanse ustedes, porque ustedes actúan como si no fueran santos, si no fueran de parte del pueblo de Dios. Arrepiéntense y haced frutos dignos del arrepentimiento. Y luego le agrega, y no empiezan a decir dentro de ustedes mismos que son hijos de Abraham, porque yo les aseguro, dijo Juan Bautista, yo les puedo asegurar que Dios puede ser hijos de Abraham aún de estas piedras aquí en el piso. Por eso sabemos, hermanos, que se molestaron esas clases religiosas,
porque se confiaba mucho en su linaje. Y aquí estaba Juan diciendo, su confianza en su sangre no sirve para nada. Ajá, no servía para nada. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Y entonces, hermanos, ¿por qué hay ese sentir, hermanos? El sentir, este cuadro. ¿Por qué existe en primer lugar estos que confían en su sangre y siempre ven a otras personas como malhechores y nunca va a cambiar la cosa? Mira, lo que he notado yo de la gente en general es lo siguiente, que ven a otras ciertas personas como villanos y eso nunca va a cambiar para ellos. No importa lo que hace aquella persona, porque ese es el modo que se justifica una persona para decir, yo no soy pecador, o por lo menos para decir, yo no soy como aquel otro fulano. Ese mismo error hizo el fariseo en la sinagoga cuando Cristo habló del fariseo y el publicano. Si no entiende qué es un publicano, es el IRS, los que te quitan los impuestos. Y porque estos trabajaban por Roma, los demás gente los veía como traidores a su país, a su cultura, a su raza. Por eso eran odiados. Ajá. Y eran vistos así como traidores y mucho menos más que les quita el dinero a uno. ¿Cómo se imagina el cuadro? Pero mira, el fariseo ahí, usted va a mirar en esa parte, en ese evangelio, usted va a mirar que el fariseo decía, Dios, yo te doy gracias, porque yo soy muy bueno, yo soy bueno, yo no soy como aquel publicano que está allá atrás. Y el publicano atrás, mero atrás, nomás se miraba al piso y ponía su mano sobre su pecho, golpeaba su pecho, decía, Señor, tenga misericordia de mi pecador. Y dijo el Señor Jesús, mira, fue el publicano a su casa más justificado que el otro, porque el otro se enorgullece, Vanagloriándose. Exacto, gracias hermana, vanagloriándose en su propia justicia y en su propia confianza. Pero el publicano puso su confianza en el Señor porque no tenía otro. ¿Dónde más? Mira, hermanos, así está el cuadro. Tal vez les va a parecerse chistoso este cuadro, pero es la mera verdad. La mayoría de nosotros conocimos nuestra moralidad de esta manera. Estamos todos corriendo una carrera, corriendo. No todos estamos intentando a tomar el primer lugar de la carrera, pero sí todos estamos esforzándonos para no quedar en el último lugar. Así estamos, la mayoría de la humanidad en nuestra moralidad. No queremos ser el primer lugar, ocupa mucho esfuerzo, pero no queremos ser el último tampoco, para decir después, por lo menos no llevé el último lugar, no soy el villano aquí, yo no soy el villano, porque hay uno peor que yo. Ese es el modo que las personas se justifican hoy en día. Siempre se han justificado así, y se ve hoy en día. Se ponen a la mitad. Exactamente, porque hasta en la mitad no ocupa mucho esfuerzo. No ocupa mucho esfuerzo para estar en la mitad. Así decía el hermano Gabriel, recuerda que todos tenemos cosas que nos piden. Gloria a Cristo Jesús. Así de igual manera muchos estamos con nuestras justicias y moralidad. Decimos de nosotros en sí mismos, no soy la mejor persona en el mundo, pero por lo menos no soy tan malo como aquel fulano o como otro, no soy tan gacho, así para decir. Y eso mismo decía pues el fariseo aquí acerca del publicano. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si anda contando con aquel otro que es el villano para justificarse a sí mismo? Y luego, pero aquel, entre comillas, villano, le cree a Dios y le es contado como justicia y como justificación. ¿Qué entonces pasa? ¿Sabes lo que pasa? Eso es lo que pasa. Entonces ya el pensamiento es, si el otro
que fue peor que yo, fue hecho justo, más justo que yo, entonces ya el villano soy yo. Yo soy el villano. Yo soy el villano. Ajá. Y obviamente, hermanos, tal pensamiento es fuerte y lo que ocurre, la gente prefiere rechazar el evangelio y su mensaje antes de ser contados como malos, hermanos. Dice, o dice que el juicio de Dios es torcido, como aquellos en Ezequiel 18. Dios les decía, así son las cosas. Y la gente reclamaba, los juicios de Dios son torcidos, no eres justo, Dios. Entonces el Señor les decía, ¿no son justos mis caminos? ¿No son rectos mis caminos? Y no son, ¿por qué dice que no son rectos mis caminos? Pues no es que son vuestros caminos, vuestros pensamientos que son torcidos. La pregunta que pone Dios ante el pueblo en aquel tiempo en Ezequiel. Ahorita mismo, ahí es lo que está pasando ahorita, hermanos. Aquí en nuestro propio país, hermanos. Nuestro propio país pasó muchas décadas justificando lo malo. Y esa misma pregunta muy fácil se puede aplicar a nuestro tiempo. El problema no es que los caminos de Dios son torcidos. Es que las mentes de las personas, su razón de justicia, su noción de justicia está tan distorsionado, muy distorsionado. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Nuestro país es lo que ocurre. Aleluya, gloria al Señor. Voy a continuar más adelante, hermanos. El versículo, ahí en ese mismo capítulo, el versículo 6, dice así: como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Es pues bienaventuranza solamente para los que de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia y de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Ustedes van a mirar en esa sección. David testifica que Dios atribuye justicia a las personas sin obras. También está escrito que Abraham le creyó a Dios antes de que se imponga el rito de la circuncisión. Hermanos, si no saben eso, hermanos, el pueblo judío, hermanos, el varón que naciera judío al 8º día era circuncidado y era como señal que era parte del pueblo judío, que era parte del pueblo de Dios, hermanos. Aunque ese rito era aún antes que fuera una nación Israel, hermanos, desde los tiempos de Abraham, hermanos. Y entonces, hermanos, pero lo que está diciendo aquí era la circuncisión, era señal de la justicia por la fe. O sea, la diferencia no era que una persona fuera circuncidado o sí o no, eso no indicaba nada, nomás era un señal. Lo que hacía la diferencia era la fe. Y muchos perdieron esa noción y más adelante quería requerir al todo aquel que creía en Cristo Jesús, le querían imponer ese rito de la circuncisión. Ajá. Y la idea principal aquí es que la justificación por fe, hermanos, es por fe, no es nada nuevo. Y no depende de un rito o un señal. Estuvo presente. Hasta los ritos no es como se hacen los ritos para que tengas fe.
sino como mencioné anteriormente, la fe conmueve a las personas para hacer las obras. Porque una debilidad que tenemos nosotros los seres humanos es lo siguiente también. Queremos fe y hacemos obras para que tengamos fe. ¿Entendieron eso? Es la fe primero, la fe en Dios, y eso mueve a la persona a hacer hechos o obras, o mueve su caminar con su testimonio en Cristo Jesús. Pero lo que hacen algunas otras personas es que hacen obras, ponen las obras primero para decir, mira, yo sí creo, yo pongo y hay un problema ahí, porque no es fe de Dios, es fe de los hombres, Cuenta Pablo que Abraham y su descendencia no recibieron las promesas de Dios por medio de la ley, o sea, la justificación por obras, sino por la justicia de fe. Porque si la promesa fuera por la ley, o sea, por méritos de obras, entonces la fe fue algo vano. Que no se ocupaba, pues, si era por obras. Porque, hermanos, y si la fe es algo vano, también las promesas de Dios es algo vano. Porque lo que es una promesa es la certidumbre de algo que todavía no se ve. La certeza que no se ve. Y, hermanos míos, y entonces es por fe. La justificación es por fe, para que sea por gracia. ¿Usted entiende la palabra gracia? Tal vez ustedes han escuchado mucho la palabra gracia y se han preguntado, pues, ¿qué es eso cuando dicen salvos por gracia? O sea, nuestra salvación no es algo que nosotros hicimos para ganar nuestra propia salvación, sino es algo que Dios imparte al que cree gratuitamente, sin cobrar. Amén, amén. Sin cobrar, hermanos. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y es por fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme para toda la descendencia de Abraham. Cuando digo descendencia de Abraham, hermanos, no estoy diciendo más el judío, no, sino todo aquel que es justificado por fe son hijos de Abraham. ¿Sabían eso, hermanos? ¿Sabían eso? Todos los que son justificados por fe son hijos de Abraham. Cuando hablo de hijos de Abraham, hermanos, tal vez están pensando, pues conforme a la carne. Sino, no, es conforme a la fe. ¿Sabes por qué? Porque si somos justificados por fe y nos es contado como justicia, entonces estamos en las mismas pisadas de Abraham, hermanos. Como dijo el Señor Jesús a aquellos judíos que decían, creemos en ti, Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús les dijo, si verdaderamente, si permanezcan en mi palabra, entonces van a ser mis discípulos y la verdad los va a hacer libre. Entonces ellos estaban como, ¿ah? Eso está en Juan 8. Y digo, ¿qué? Sí. Pero nosotros no somos esclavos, somos hijos de Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, obras de Abraham harían. Obras de Abraham. ¿Qué eran las obras de Abraham? Le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Esas son las obras de Abraham. Amén. Y miramos, hermanos, Abraham es ejemplo de qué es la fe, la convicción aún en contra de circunstancias adversas. Porque mira, hermanos, Dios le dijo, vas a ser padre de muchas naciones. Y obviamente se le prometió que iba a ser padre de muchas naciones, hermanos. Iba a tener hijos. Le decía eso, aunque no tenían hijos, hermanos. Ya tenía casi 100 años de edad Abraham. Y su mujer era estéril y los dos de edad avanzada. Y Dios le decía a Abraham, aunque ya estás más viejo que nada, vas a ser padre de muchas naciones. ¿Y sabes qué? Abraham le creyó a Dios, le fue contado como justicia. No se desanimó, sino fue fortalecido por la fe, estando convencido que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Gloria a Cristo Jesús. Yo sé que estoy demorando, pero voy a tratar de terminar más pronto que puedo. Romanos 5, versículos 1 y 2 nos dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Y nos gloriamos, disculpe hermanos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué nos dice aquí? Indica lo siguiente, que antes no había paz entre uno y Dios. Y eso es lo que es los resultados del pecado, hermanos. Somos esclavizados al pecado y teníamos la ira de Dios sobre nosotros. Justo ira, hermanos. Así cuando hay una indignación e ira de la gente cuando alguno cometiere un delito fuerte y horrendo, hermanos. Hay una indignación fuerte, ¿la verdad, hermanos? Justo ira, hermanos. Y esta paz que ya ahora uno tiene estando salvo es por medio de Cristo Jesús, quien también es la entrada por la fe a la gracia. Eso también está indicado, hermanos, el versículo 8 y 9 ahí en Romanos, que dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, ya estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. Fuimos justificados por la sangre de Cristo. Fuimos salvados de la ira de Dios. Y fuimos, ¿qué? Reconciliados con Dios. Con Cristo Jesús. Y eso es justificación por fe, por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Justificados por fe, pero ¿fe en quién? En Cristo. El fe bíblico no es así, vacía, solo colgando en el aire nomás así, hermanos. Como mencionado al principio. Aleluya. Gálatas 3, 6, 12 al 12 nos dice lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo de los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y es por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Abraham creyó a Dios, le fue contado como justicia. Y todo aquel que hace semejante son hijos de Abraham. Los que dependen de la ley de otra manera están en maldición. ¿Por qué? Son malditos todo aquel que no permaneciera primeramente en todas las cosas escritas en el libro de la ley, o sea, en la ley mosaica, en la ley judaica, que son como 632 leyes, hermanos. Y la ley no justifica a ninguno para con Dios. Se puede ver ese contraste en contra que nos dice: el justo por la fe vivirá. La razón es que las obras de la ley son la presentación de nuestras propias justicias ante Dios. Es nuestras propias justicias. Pero la fe conduce a la justicia de Dios. O sea, si andamos por nuestras propias justicias, condenamos a nosotros mismos. Mas la fe justifica a la persona para no morir. Filipenses 3, 7 a 10 nos dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo escribe a los filipenses en una congregación, exhortándoles de las mismas cosas de siempre, para decir: no me canso de escribirles esas cosas. Era importante. Y decía: nosotros somos
de la circuncisión, los que sirvamos en espíritu a Dios y no en la carne. Estoy hablando del fondo, o qué más ocurría en el capítulo. Ajá. Y hermanos míos, como conté anteriormente, la circuncisión era pues señal del pacto entre el pueblo y Dios en la antigüedad, hermanos. Y el señal, hermanos, esa señal de la circuncisión fue incorporado en la ley mosaica. Y era puesto como señal que un varón era parte del pueblo judaico, el pueblo de Dios. Pero Pablo decía, mira, ustedes son la circuncisión. O sea, no conforme a la carne, sino conforme a la fe. Ustedes de veras son parte del pueblo de Dios. Por la fe. Por la fe. Porque como comenté al antemano, muchos se confiaban que eran judíos, porque eran judíos, lo tenían hecho. Y no es así, hermanos. Y habló de esto varias veces el mismo Señor. Porque cuando habló a Nicodemo, gran maestro de entre los fariseos, dijo Jesús, dijo, es necesario que se adore a Dios en espíritu y en verdad, genuinamente, no gloriándose, confiándose en que sea de una cierta raza, o de una cierta cultura, o de una cierta clase social, que tienen porque son parte de esos grupos, tienen comunión con Dios. Más adelante Jesús les habló de una parábola a los fariseos, de dos hijos que tenían un hombre, un dueño de una viña. Y la parábola iba así de este modo, para decirlo más rápido. Había dos hijos. El padre les dijo que viniera a trabajar en la viña. Uno dijo que sí, pero no fue. El otro rezongó, dijo que no, pero al final sí fue. Y entonces puso la pregunta del Señor, ¿cuál de esos dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, pues obviamente el segundo. El segundo. Luego Jesús los acusó ahí mismo, diciendo que ellos eran como aquel hijo que dijo que sí, pero no fue. Que no hacían la voluntad de Dios. Llegó Juan Bautista, y él continuando diciendo, llegó Juan Bautista y ustedes no hicieron caso. Llegó Cristo Jesús predicando el Evangelio, no le creían tampoco, hasta se endurecieron sus corazones más para no creer. Se confiaban en el hecho de su linaje. Ajá. Y no solamente de su linaje, sino de su clase también. Ajá. Y fue de tal modo que cuando ya sí llegó el Mesías del Antiguo Testamento, pues no lo recibieron, no le creyeron, no sentían la necesidad de hacerlo, pues se confiaban en decir, somos fariseos, somos judíos, somos hijos de Abraham. Pero Pablo escribe a los filipenses decir, ustedes sí son de los hijos de Abraham, no porque son descendientes físicos de Abraham, sino por fe, porque también ustedes creen a Dios, les es contado como justicia también, aunque ustedes no son del linaje judaico. No confían en su carne, sino que se gloriaban en Cristo Jesús. Y luego continúa Pablo diciendo, si alguno iba a confiar en su carne, o sea, en su linaje, hermanos, y dice, pues yo más, porque mira, Pablo habló de sus orígenes, dijo en pocas palabras que era judío entre judíos, fariseo entre fariseos, y él tenía en verdad mucho en qué gloriarse, pero entendió lo siguiente, que todos esos atributos, todos eran en vano, porque los que confían en sus propios atributos, o sea, su propia carne, lo que hace es confiar en su propia justicia, y entonces ninguno así puede ser justificado. Mas escribió Pablo lo siguiente, estas cosas, esos atributos míos, los tengo como basura para ganar a Cristo Jesús, o sea, a tener a Cristo. Y no es por mi propia justicia, decía Pablo, sino por la justicia que es de Dios, por la fe. Entonces, si confiamos en nuestra carne o nuestros hechos, confiamos en nuestra propia justicia, cuando no justifica ninguno ante Dios, entonces nos perdemos. ¿Y por qué estoy hablando esto? Es porque lo que ocurre en las iglesias, que aunque yo sé que en las iglesias la mayoría no son judíos, pero saben que muchos
confiar en el hecho que son hijos de cristianos, de abuelos cristianos, de descendientes de pastores cristianos, de predicadores cristianos, y se confían en eso. Y entonces, ¿dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está? Están cometiendo el mismo error que hicieron aquellos fariseos. Yo me acuerdo de un predicador que se llama Paul Washer, y comentó lo siguiente, un mensaje muy tremendo, les hablaba a la juventud, y decía, ¿y por qué usted piensa que está salvo? ¿Usted cree que eres salvo porque parezcas también a tus amigos jóvenes cristianos? Porque estás igual como a ellos. ¿Y cómo sabes si ellos son salvos? Ajá. O porque dices, yo pues ando las mismas pisadas que mis padres que son cristianos. ¿Y cómo sabes si ellos son salvos? ¿Cómo sabes? ¿Están ustedes midiéndose ustedes mismos por ustedes mismos? ¿O se debe medir por medio de Cristo Jesús y por medio de la palabra? Por el Cristo Jesús. Así cumpliendo, hermanos, si confiamos en nuestra carne o nuestros hechos, confiamos en nuestra propia justicia, y eso no justifica ninguno, entonces nos perdemos, estamos en el hoyo. Así cumpliendo la palabra de que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, o sea, que confía en su carne, su propia justicia, o la justicia de otros seres humanos. Mas, ¿qué podemos hacer si no podemos confiar en nuestras justicias? Obviamente, confiar en la justicia de Dios. Ahí entonces está la fe. Escuchándolo así, si ustedes lo escuchan así, dirán, oh, pues sí, Dios es justo. Eso comprendo. Eso comprendo, se comprende. Pero es eso, hermanos. Pero es creer eso. Es en donde muchos se tropiezan. Porque lo que ocurre es que cuando estamos en la adversidad, cuando tenemos problemas, cuando nos pasan tragedias, la expresión común es, Dios no es justo. Es la expresión común que hay. Hermanos míos, hay un consejo que les puedo dar cuando ustedes están atribulados de esa manera, que nos dice aquí, creo que está en el libro de Hebreos. Si no está en el libro de Hebreos, pues, sí está en el libro de Hebreos, capítulo 10. No está ahí. Sí, 12 de Hebreos, versículos 1 al 4. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor, o sea alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, escuchen muy bien. Considerad a aquel, el Señor Jesús, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se cansa hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Si estamos atribulados, el consejo de la palabra de Dios es considerar a aquel que sufrió mucho para nuestra redención, para que nuestro ánimo no vaya hasta el piso. Ya voy a terminar con este último versículo, Hebreos 10, 38 y 39, que nos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos míos, esas son todas las palabras de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén, gloria a Cristo Jesús. Vamos a abrir una oportunidad a la congregación, hermanos. Amén.